Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este club de lectura Don Quijote Rockstar del Crayusta. Hoy pues iniciamos lectura. Digamos que las últimas 2, 3 semanas estuvimos, digamos, sin una lectura fija, simplemente eran cosas que yo les proponía. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre qué podríamos leer en este periodo intersemestral. Yo traía algunas sugerencias. Muchas personas me dijeron como que las recomendaciones les parecían interesantes. Sería chévere saber si alguien estuvo por ahí, buscó algún libro de los que recomendamos la semana pasada y va a empezar a leerlo. Me parecería genial. Sé que les debo las piezas, no crean que los olvidé. Esmeralda la semana pasada nos comentaba que pues sería chévere tener como una pieza de los materiales que estábamos recomendando. No las tengo hoy, pero sí se las voy a compartir. Si no, la próxima semana probablemente lo haga antes por el medio del grupo de WhatsApp del Club de Lectura Don Quijote Rockstar. Solamente me queda pues darle la bienvenida a todos los participantes, a todos aquellos que nos acompañan semana tras semana y a todos aquellos participantes pues que son nuevos, ¿no? Por aquí veo a gente que veo por primera vez apenas, veo a los usuales participantes, lo que me gusta muchísimo, ya digamos tenemos cierto público, ¿cómo decirlo?, fijo cada semana y pues nada, ustedes saben que yo soy feliz conectándome semana tras semana aquí al club de lectura para hablar de libros, para hablar de la lectura. Es algo que me gusta muchísimo, es algo que pues me apasiona y algo que hago realmente con toda la entrega, ¿no? Entonces, hace un rato estábamos hablando de qué libros teníamos por ahí represados, qué habíamos leído, qué no habíamos leído. Eh, Nada, pues yo creo que siempre repito, uno de los derechos de la lectura, uno de los derechos para todos lector es no leer. Aunque claro, la idea es no abusar de ese derecho, ¿no? También tenemos otros derechos que sería bueno que ejerciéramos también. Entonces, nada, yo creo que podemos empezar. Creo que podemos recordar cuál es el material que estamos leyendo, el material que elegimos de manera democrática por votación por medio del grupo de WhatsApp de Don Quijote Rockstar fue para leer al anochecer historias de fantasmas de nuestro autor Charles Dickens, ¿no? Y pues justamente es lo que venimos a hablar el día de hoy. Así que bueno, ¿quién quiere comentarme muy rápidamente cómo le fue? ¿Leyeron, no leyeron? Si no leyeron, no hay problema. Yo siempre digo, pues la idea es que sí avancemos con la lectura, pero si no pudieron leer, es completamente comprensible. Así que, ¿quién me quiere contar? ¿Hasta dónde leyó? ¿No leyó mucho? ¿Leí el primer cuento? ¿Ya he leído 2, 3 cuentos? Algo así. ¿Quién empieza? Bueno, en mi caso yo he leído eh, más o menos bueno, del primero, del segundo, y vamos como al 30, 40% diría yo del tercero. Sí, estábamos leyendo justamente en voz alta el tercer cuento para quienes se conectaron y quedaron así como un poco perdidos, que era lo que estábamos leyendo en voz alta antes de que iniciara en sí la sesión del día, pues estábamos leyendo en voz alta el tercer cuento de, pues del libro. Isaac nos dice por el chat que le ha parecido muy bueno y que le gustó mucho el cuento del tren, es el segundo cuento. Eh, bueno, ¿quién más? ¿Quién tiene otra opinión, otro comentario que hacernos? Bueno, hola a todos, buenas tardes, hola Juli, ¿cómo Hola Esmeralda, estás? ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, pues yo cuando escogimos el cuento, pues dije, no, me lo voy a leer de una vez, no pasó. Me leí un hito, el de la casa encantada, y la verdad yo quedé encantada y estoy leyendo, pues porque el que hice era la propuesta del de Ernest y Ethel, pues es que es Sí, en inglés, pero es que me gusta mucho porque es en modo historieta y pues no he llegado al final a pesar de que pues ya me vi la película y me sé el final, entonces ese estoy yo ahorita con ese, pues ok. porque nada, me gustó mucho, O entonces sea, pues apenas leí un hito. no, pero pues qué bueno que, digamos, si has estado leyendo. Bueno, para todos los demás compañeros, nuestra compañerita aquí, Esmeralda, propuso un material de lectura que es Ernest y Ethel, es una novela gráfica
pues en el que se basa una novela, creo que es una película del mismo nombre, Ernest y Ethel, ¿cierto, Lucía? Sí, sí, compañero, es una novela gráfica y el autor también hizo una película, él mismo hizo los dibujos y todo, pues relata la vida de los papás de él, entonces pues nada, es muy bonita también en tiempos de guerra, entonces no, es espectacular, tanto la película y lo que hoy del libro, a pesar de que es en inglés y no entiendo mucho. Exacto, entonces pues una de las propuestas para nosotros elegir material fue pues que cada uno de nosotros, de los participantes del club o de los que estamos hasta ahora participando en el club, pues propusiéramos un material y pues entre todos eligiéramos. El libro que nuestra compañerita Esmeralda nos comenta de Ernest y Ethel pues no ganó, pero pues también es muy chévere. De hecho yo lo estuve también revisando y las ilustraciones son muy bellas. La película aún no la veo, tengo que verla, pero pues nada, qué chévere que hayas avanzado, que vayas avanzando de forma paralela a las dos lecturas, ¿no? Al de Para leer al anochecer y, pues el de Ernest y Ethel. Y cuéntame, ¿qué te pareció el de para leer al anochecer, el que leíste? ¿Qué te pareció? Pues digamos ahí dice que es historias de terror y fantasmas, pero pues no, la verdad no me asustó, todavía no me enganchó mucho, pero pues sí lo pude leer y no bien. Hay veces como hay lecturas que son complejas por el vocabulario, más que esa es una lectura como antigua, sí, porque es viejita, pero no la entendí bien. Pero pues la verdad no me ha enganchado, no. No te ha enganchado aún el libro. Listo, bueno, vamos a ver si con las conversaciones que tengamos el día de hoy podemos lograr ese enganche que nos menciona Esmeralda, quien no ha tenido. Isaac, cuéntanos. ¿No le parece terror que usted deje la esposa en su casa mientras es que no me acuerdo el nombre del señor que se fue para el pueblo, cuando regresen y encuentra a la esposa en el cuarto y más o menos a lo último dicen que se van a buscarla y pasa por un camino y se quedan ahí porque están en oscuro, entonces le dicen que necesita caballos, dicen no, es que los caballos se los llevó tal señor porque iba con una señora en el carro, entonces uno no sabe qué pasó, se perdió la señora, o sea, me parece terrorífico. ¿Qué pasó con la señora? Y más con la segunda historia. Yo sé que en el primer cuento hay un cuento cortico que cuenta otro de los guiadores ahí, pero en el segundo también es como, o sea, ¿sabe qué me llamó tanto la atención y como susto? Cuando el que está cuidando la carrera del tren le dice, no, es que llegó la señora y estaba muerta. ¿En dónde? Ahí donde está usted. Eso me pareció escalofriante. Sí, no, pues tiene su dosis. Yo creo que para asustar, pues bueno, yo tengo que compartir la opinión con Esmeralda. A mí, pues hasta el momento no me han asustado realmente, como ese efecto que uno espera de sentir ese escozor, de sentir eso, pues aún no. Aún no, pero pues sí me ha parecido que tienen historias muy interesantes. Eh, sí generan, o sea, tienen esa intención de llamar, de enredar, ¿no? A mí me ha parecido así. Sí logra uno como captarlo. eh, si bien no me ha generado el susto que yo esperaba encontrar, creo que el suspenso sí está, y eso es una de las cosas que sí me ha gustado. Si bien no ha sido el susto así tácito, la piel enchinada, sí me ha logrado generar ese interés de de querer seguir leyendo y siempre ha tenido al borde del libro, al borde de la página para saber qué va a pasar, qué viene después. Para mí sí lo ha logrado y es una de las cosas que dice Isaac, son estas situaciones que a veces uno no espera, como que uno no sabe y está esa pregunta de qué pasó, de qué está pasando, sí lo logra, sí lo logra. Entonces, yo sí digo que el libro tiene cosas, tiene sus propios elementos, ¿no? Como lo que nos estaba aquí comentando Isaac, esas preguntas sin responder, todas estas cuestiones que justamente hacen que el lector quiera saber más y más y más. Y las situaciones, eso tengo que decirlo, las situaciones que está desarrollando las historias siento que no son normales, son siempre atípicas, son extrañas. Y es justamente ahí donde yace, donde está el misterio y lo interesante de la lectura, estas situaciones que son como tan extrañas. Muchas gracias, Isaac. ¿Quién tiene algo más para comentarnos? ¿Quién más ha estado así como tiene una opinión sobre lo que hemos leído? Yo sí tengo que, pues justamente lo que decía, los cuentos sí tienen su toque extraño, pero digamos que yo soy lector de
pues de terror, de muchas cosas así. Entonces digamos que sí es cierto que a veces uno espera un poco más. ¿Sí? Él tiene más es la cuestión de presentar situaciones extrañas y atípicas que le generan a uno curiosidad. ¿Sí? Pero no siento tanto es la captura del suspenso. Hay más suspenso, es en el momento que se desenvuelve ya el nudo de la historia, la conclusión. No es tan terrorífico, pero sí deja como esa sensación de, uy, eso qué fue lo que pasó. O sea, es muy de descripción de sucesos y eventos paranormales, de pronto tal vez, pero no tanto de terroríficos. Es más como para generar la captura de la atención y las dudas que deja como al final. Tiene el Yo creo micrófono apagado. que ya, siempre me pasa. Listo, aquí ya saben que siempre hablo con el micrófono apagado, ¿no? Duró como un par de minutos hablando solo. Pero bueno, sí, yo creo que esa es la fórmula que él utiliza, ¿no? Como que plantea estos personajes extraños y estas situaciones extrañas y pues alrededor de eso empieza a construir su narración. ¿Cuál les parece como que hasta ahora el nombre de los cuentos y el nombre mismo del libro es adecuado para lo que hemos venido leyendo? Al menos pues, los dos primeros cuentos, que es más o menos lo que veo que todo el mundo pues vamos como por el mismo lado. Sí, o sea, apuntan a esto, estos para leer al anochecer, historias de fantasmas. Sí, digamos, cumple lo que promete. Pues por un lado, digamos que la lectura yo diría que es atemporal. Uno puede leer en cualquier momento. O sea que como una lectura para la noche tal vez sí puede ser, porque pues bueno, muchas veces lees en la noche es como para intentar conciliar el sueño, así. Entonces de pronto un poco esa lectura sí lo llama a eso, a dormir. Pero tanto como uy, no voy a leer como historias de fantasmas, sí, toca la temática de fantasmas. Entonces, digamos que no veo tanto una promesa en el título del libro, sino más como una sugerencia al lector. Sí. Bueno, ¿qué opinan ustedes? No sé, yo he estado mirando ciertos aspectos que me parecen, ustedes saben que yo me detengo mucho en la lectura, pero me parece que todos los personajes, o bueno, la mayoría de los personajes que desarrolla Charles Dickens en esta lectura son intentan estar siempre en el plano de lo racional, ¿no? Entonces, siempre buscan como una relación, siempre como que desmeritan el creer en todos los cuentos de espanto, desmeritan creer en fantasmas y siempre como que intentan buscar una explicación racional, ¿no? ¿Ustedes notaron eso o les parece que no es así? Bueno, listo. Entonces, estábamos hablando sobre justamente cómo estos personajes no se dejan llevar simplemente por las historias de fantasmas y de miedo, sino intentan buscar una explicación racional, ¿no? ¿Les parece que es así? O sea, ¿qué nos dicen de estos personajes cuando hacen esto? ¿Qué podemos decir de estos personajes? Digamos, yo lo que veo un poco es que él muestra como la cotidianidad de su tiempo, ¿no? Pues en los ambientes que describe, ¿no? Que en la ciudad, que en las vías del tren, que no sé qué. Y pues digamos que el tema, digamos, de los espantos, de las presencias, de eso, nunca ha tenido como tal una credibilidad, un respaldo. ¿Mm? Digamos que me parece muy normal que la historia él como que tome de que no, es que yo vi tal cosa. No, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y creo que pasa mucho también en la historia del tren, que cuando el vigilante de las vías férreas le cuenta lo que está viendo, eh, el interlocutor del otro personaje le dice, no, eso pudo haber sido el viento, eso pudo, o sea, sí, alude mucho al tema racional. Digamos que pasa mucho porque es, digamos que el hecho de que uno
uno no puede creer de una en lo que le dice, no, uno tiene que darse esa habilidad, como ese permiso de dudar siempre. Uno nunca puede creer de buenos a primeros, siempre tiene que dudar. Siempre tiene que dudar la reflexión que nos hace Eider. Pero bueno, cuando ustedes empiezan a contar sus historias de terror, ¿hacen ese trabajo? Porque todos tenemos historias de terror que contar y nadie me va a decir aquí que no. Yo creo que si le pregunto a alguno de ustedes si en algún momento se ha reunido como estos personajes, por ejemplo, del primer cuento que están aquí tomándose como, están tomando algo, están en el exterior, están viendo cómo anochece y empiezan a contar sus historias. Yo creo que todos hemos tenido un momento así, en el que nos reunimos, sea en el trabajo, sea cuando salimos con los amigos, estando en las situaciones entre familia, todos hemos contado historias de terror. Entonces, me gusta lo que dice Camilo sobre nos tenemos que dar la oportunidad de dudar. Pero eso lo hacemos normalmente. ¿Ustedes dudan normalmente cuando alguien les cuenta una historia de terror? Cuéntenme a ver. A ver, me gustaría escuchar eso. O no, nunca han tenido así este escenario para contar historias de terror. Yo sé que sí, con algunas personas aquí hemos tenido este intercambio de historias sorprendentes, séptima puerta, eh, no sé, historias del más allá. Cuéntenme, cuéntenme. Vea, ahora les voy a contar algo que sucedió cuando yo era pequeñito. Vivíamos en una finca No, del Isabel, no nos campo. asuste. No, 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 no es de eso. Y estábamos jugando en el patio, era una finca y era un patio grande. Y cuando se terminaba el patio, había como una montaña hacia abajo. Cuando estábamos, pues éramos pequeñitos, como unos 6 7 años. Y algo se acercó a la orilla del patio, pues nos asustó muchísimo. Lo que hicimos fue salir corriendo, avisarle a los papás, y ellos salieron corriendo a buscar, que decían que era un caballo en juego, que no sé qué, con juego, perdón, que no, que era un fantasma que nos iba a asustar por estar jugando a esa hora en la calle, que no sé qué, algo así pasó. Pero yo ahorita ya pensando, yo creo que de pronto fue alguna bestia o algún animal que se acercó y la cabeza o la psicología nos metió otra cosa que no era. Pero sí nos llevamos un buen susto. Me gusta cómo termina Isaac la historia diciendo como, pero ahora de grande yo pienso que es esto, ¿no? Estamos como en este esfuerzo constante de buscarle la explicación racional, inclusive, y esto lo hacemos sobre todo, es una cuestión de retrospectiva, cuando miramos hacia atrás nuestra historia. Entonces, gracias Isaac, qué chévere, pues habría que ver qué fue realmente, si fue realmente algún animal o fue algún espanto, ¿no? Colombia tiene un folclore inmenso respecto a esto. ¿No? Entonces sería muy chévere si algún día pudiéramos desentrañar este misterio que nos comenta Isaac. Bueno, aquí en el chat nos comentan algo. Dice Jenny Villalobos, yo sí, y nos escribe, la bruja que casi nos lleva a mi hermanito y a mí cuando éramos lindos infantes. Ok, no sé si Jenny nos quisiera contar la historia, porque pues sí, es una abrebocas bastante interesante, ¿no? Como, ¿cómo hace que una bruja quería llevársela a ella y al hermanito? ¿Cómo es eso? Bueno, parece que no hay micrófono. Bueno, listo. Aquí estoy, aquí estoy, aquí Ah, estoy. ok, Es que no ok, perfecto. encontraba cómo activar el micrófono. Listo. A ver, Nani, escuchamos. Resulta que nosotros vivíamos en el campo con mi tío, mi mami, mi hermanito y mi tío y la esposa. Y resulta que en una ocasión, de un tiempo para acá, bueno, en ese tiempo, se hacía un chulo negro por las noches en un bebedero de agua de las vacas. Y mi mami en una ocasión decía que eso era una bruja. Y siempre, siempre, literal, todas las noches, ese pajarraco se parqueaba sobre el techo de la casa porque era una casa prefabricada con tejas de zinc. Entonces empezaba a aruñar y aruñar y aruñar y era porque decían que se querían llevar a mi hermanito y a mi primo porque ellos eran bebés y pues no estaban bautizados, según las creencias. Entonces ella siempre se parqueaba ahí en ese bebedero de agua. Mi tío jamás la vio, pero todas las mujeres eran mi tía, mi mamá y yo siempre la veíamos, pero mi tío así podía ir al lado de nosotros y jamás la vio, nunca. Y en una ocasión mi mamá estaba arreglando la quinta por allá en la finca y me mandó a mí, con, valga la redundancia, con mi hermano.
pues para que le diera de comer, eran tipo 7 de la noche. Y yo bajé con él y le dije que pues se subiera a tuta, él tenía como un añito y medio, yo tenía como unos 8 años más o menos, y efectivamente íbamos pasando y ahí estaba la bruja, el chulo ese. Pues yo hice de cuenta que no, aunque tenía los nervios alborotados, yo tenía que ser fuerte por mi hermanito. Cuando de un momento a otro sentí un aleteo súper fuerte, y yo dije, se fue. Mentiras, lo que hizo fue que, digamos que aterrizó en la espalda del niño y lo cogió con las garras y nos levantó a vuelo. Es decir, que yo caminé en el aire por unos cuantos segundos, se me fue a robar el chinito. Y yo comencé a gritar y a gritar y a gritar. ¿Cómo? O sea, logré sacar fuerzas para gritar cuando él me tenía la garganta súper, súper presionada, no tengo ni idea. Eso fue que de mis gritos salió mi tía y cuando mi tía salió, la bruja nos soltó y yo volví a tocar, pues, la tierra, digámoslo de alguna manera. Entonces decían que para espantarlas había que eh, y maldecirlas, o sea, decir groserías. Y una china de 8 años con una sarta de groserías, dice que para espantarla, pues sí, efectivamente jamás se volvió a ver esa bruja por ahí. Ok, no, pues después de esa experiencia creo que difícilmente uno no va a creer en eso, ¿no? Y como qué explicación podríamos buscarles, compañeritos. Bueno, aquí hay comentarios encontrados sobre la historia que nos acaba de contar Jenny. Hay dos caritas haciendo ¡ah! Y tenemos un comentario que dice qué miedo, ¿no? Como, ¿qué podríamos, en ese tipo de historias que son como tan sorprendentes, cómo podríamos explicar eso? No sé, ¿ustedes qué proponen? O en definitiva aquí hay algo extraño y esta es una de las historias que uno dice, uy, sí, está probando que no estamos solos y no necesariamente por los extraterrestres. ¿Qué comentarios tienen? No sé, esta historia me pareció muy, muy interesante. Yo diría que no existen, pero que las hay, las hay. Ustedes me hicieron Ah, como recordar, el exacto, me hicieron recordar mis más o menos 14, 15 años, ya voy para los 60, y me hicieron regresar en el tiempo. Nosotros vivíamos en el barrio 7 de agosto y un tío mío tenía una zapatería, un pequeño local, y comenzaron a decir que había que irlo a cuidar en la noche porque algo pasaba. Entonces, entre las cosas que decían era que justo hacia las 3 de la mañana comenzaba a sentirse que caminaban en el techo con espuelas y que rechinaba un caballo. Y dije, eso es mentira porque jamás, eso no se, eso es otro cuento más. Y de valiente me fui esa noche a cuidar allá. Estaba durmiendo tranquilo cuando efectivamente a las 3 de la mañana escuché caminar en el tejado y eran espuelas. Sencillamente, al acto seguido me asomé a la ventana con todo el mayor el susto del caso y en el patio había un caballo. De hasta ahí recuerdo. Al otro día me tuvieron que despertar porque estaba viendo la historia. Fue un sueño, estaba tan impresionado, me dejé sugestionar o fue realidad. Se los dejo. Ok, estas preguntas que nos plantea Miguel, yo creo que son las preguntas que todos nos hacemos después de que hemos tenido experiencias como esa. ¿Fue un sueño? ¿Fue verdad? Esa es una de las cosas más impresionantes. Yo creo que el día que nosotros encontremos las respuestas a estas preguntas, algo en la humanidad va a cambiar de manera profunda. Y es que pues este tema está en todos lados, ¿no? No solamente está en la literatura. Ustedes vean la cantidad de programas que existen intentando descifrar estos, ¿no? Y todas estas personas que salen a contar sus propias historias. ¿No? ¿No les parece que digamos, el misterio y todo este mundo de espantos y de fantasmas es algo que todo el tiempo está ahí presente? Eso es muy chévere, pues en medio de todo, ¿no? Pues a quienes les causa temor, pues qué susto. Pero bueno, ¿qué otra cosa podemos mencionar así interesante de lo que hemos leído? A mí me gustó una de las cosas que nos estaba comentando Jenny hace un rato,
y es como que, según lo que ella nos contaba, solamente lo veían las mujeres, el ave esta que ella comenta que era la bruja, que el tío nunca lo vio. Y me hizo acordar de, en una de las historias, creo que es la de, justamente la que estábamos leyendo hace un momento, la del juicio por asesinato, solamente una persona ve al muerto, todas las demás lo ven, pero solo después de que entran en contacto con él. Entonces, probablemente también vemos, se me ocurre a mí, no sé ustedes qué opinen, que los temas relacionados con todo lo de fantasmas suelen ser muy comunes, ¿no? O sea, como solamente ciertas personas los ven, eh, los muertos vienen a despedirse antes de que mueran. Isaac nos dice, almas en pena, son todas estas cosas como que siempre como que son un lugar común y todo el mundo siempre tiene una historia que contar, como pues mi mamá suele contarnos historia de cómo ella presentía la muerte de mi abuela días antes de que pasara. Yo creo que aquí todos hemos tenido, conocemos o hemos tenido experiencias así, ¿no? Como, no, sí, antes de que tal persona muriera, yo me soñé con esa persona y a los 2 o 3 días o esa misma noche murió, ¿no? Y es una de las cosas que cuenta en los cuentos. No sé si alguien quiera contarnos algo, si ha tenido una experiencia así o conoce una experiencia así. Bueno, voy a contarles algo, pero él ya después de muerto, yo tenía como unos 10 años, ya vivíamos en Bogotá, mi abuelo paterno murió muy joven. Em, Él tenía la ilusión de cuando llegó a Bogotá construir una casa grandecita para todos, pero entonces algo pasó y le tocó irse, se fue de este mundo. Resulta que en donde estaba construyendo, él dejó como un ranchito y, y no lo pudo arreglar. Entonces fue pasando el tiempo, él murió y al mes, como al mes más o menos de muerto, empezó a escucharse ruidos en ese sitio. Pero todos decían, no, debe ser ratas o algo. Y no, seguía pasando el tiempo, unas semanas después del mes, y más peor, se escuchaba como cuando movían las palas, las picas y todo eso. Teníamos un perrito que él estuvo como por 15 años con él, y todas las noches lo veíamos que él empezaba a batir la cola y irse como hacia allá. Entonces, claro, eso nos producía como decía una artista conocida, Merice. Entonces, nos pasaba igual. Y así pasó. ¿Y qué tocó hacer? Tumbar el ranchito y construir para que eso quedara en paz. Y pasó. ¿Sí? Entonces, o sea, les quiero contar eso. Pero decían que era mi abuelo que llegaba y que el perro sí lo veía. Ok, son esas historias que de verdad logran erizarlo, ¿no? Y pues es que si bien una de las cosas como retomando todo lo que hemos dicho hasta ahora, Camilo nos decía, tenemos que darnos permiso de dudar, pero también, ¿qué pasa si nosotros nos damos ese permiso de dudar? ¿O cómo dudamos cuando no se puede tener esta explicación tan a la mano? ¿Cómo podíamos explicar, por ejemplo, lo que nos estaba diciendo Isaac? ¿Por qué el perrito hacía eso? ¿Por qué el sonido? O todas estas cosas que, por ejemplo, el caballo que nos comentaba Miguel y este soponcio que le dio, ¿cómo nosotros podemos explicar eso? Entonces siempre es esta lucha, o para mí es como esta pugna que existe siempre entre la razón y lo desconocido, ¿no? Es eso que siempre va a estar ahí como luchando. Y yo creo que es justamente de lo que más tratan los cuentos que escribió Charles Dickens en su Para Anochecer, para leer al anochecer, ¿no? Estas historias de fantasmas, creo que para mí el título sí está cumpliendo una promesa o está, digamos, proponiendo desde el puro principio, desde el título que recopila estos 13 cuentos, em, sí está, es una premisa de todo lo que vamos a encontrar. Porque, pues bueno, primero para leer el anochecer, digamos que yo sí los he leído en la noche, he hecho el deber de leerlos en la noche, me ha parecido interesante el ejercicio de leer en la noche estos cuentos, primero, y segundo, estas historias de fantasmas, el mismo concepto de fantasmas, según lo veo yo, ya es un concepto problemático, ¿no? Porque es todo lo que
entra siempre un campo de discusión muy amplio. Están los que creen en ellos, están los que no creen en ellos, están los que los han visto, están los que los han visto pero se niegan a creer en que vieron un fantasma, y están los que ciegamente creen en todas estas cosas. Entonces, creo que digamos, llamarlos a la lectura, los cuentos sí proponen esta pelea, este debate. Es como vamos aquí a sacarnos los guantes, los que creemos y los que no creemos, y vamos a empezar a debatir, porque nunca hay una conclusión. Nunca realmente se puede decir si efectivamente Charles Dickens está diciendo que cree en fantasmas. Y tampoco llega a decir nunca en definitiva que no cree en fantasmas. Siempre deja el debate abierto, ¿no? Y justamente ahora que mencionamos al señor Charles Dickens, ¿qué sabemos de él? A ver, cuénteme. A ver si alguien sintió curiosidad sobre nuestro autor y buscó algún datico, o si alguien es muy rápido buscando en Google y nos cuenta. Pero digamos que una de las cosas iniciales, obviamente la voz más conocida de él es la de Los Fantasmas de Navidad, Sí, la los historia del fantasmas de señor Scrooge. Scrooge. Ajá. Creo que ahí ya también se visibiliza el tipo de escritura que él tiene. Digamos que también es un referente en la literatura clásica. De hecho, bueno, entre otras cosas, yo soy fanático de una serie que se llama Doctor Who. En la primera temporada, con el noveno Doctor, hay un capítulo, creo que es como el tercero, en donde muestran que el Doctor Who viaja en el tiempo y conoce a Charles Dickens. Y justamente es la historia, la trama de como el capítulo, se refiere justamente a eso, como a espantos, como que no sabían qué era lo que pasaba. Y obviamente, pues el doctor, como es de otro tiempo, él dice, no, sí, hay cosas que yo puedo explicar y que les puedo decir qué es, pero ustedes no lo van a entender porque pues para su época es muy difícil. O sea, en muchos casos pasa de que si algo no es entendido en su época, ¿sí? Si una tecnología no es entendida en su época, tiende a ser considerada como magia. Sí, pero pues obviamente sí habían cosas que el mismo autor no sabía, pero igual resolvió la situación. Entonces, el personaje siempre ha estado asociado como a ese mundo de fantasmas, de esa cultura, porque mucha de su literatura gira en torno a eso. Sí, yo creo que, gracias, Eider, yo creo que justamente eso que nos comenta sobre la otra literatura o todo lo que, otras historias que a él se le suelen atribuir, vemos como este interés por lo paranormal, ¿no? Y es un interés que yo creo que todos en algún momento hemos tenido. O sea, en algún momento, por alguna razón, hemos tenido el instinto paranormal, el instinto conspiranoico encendido. Entonces, están los que abordarán de una forma mucho más profunda en todo lo que son los fantasmas y es este mundo de lo misterioso. Estarán los que son fan de todas las películas de terror, por ejemplo, ¿no? Yo era muy buen consumidor de material de terror hasta hace unos años. Ya ahora en este momento no soy tan bueno, ya digamos que no me asustan como antes. Antes sí tenían este poder especial de sugestionarme. Ahora de pronto la fórmula para mí se repite una tras otra y no me generan lo mismo, como el mismo escozor que antes. Pero yo sí era muy, digamos, interesado en todo este asunto, ¿no? Del terror, de los fantasmas. Estarán también los otros que miran en ovnis, aunque hoy en día, pues de pronto ya no es tan desfasado ni tan deschavetado hablar de los ovnis con las revelaciones que hicieron hace poco del Pentágono, ¿no? Si no saben de qué estoy hablando, pues hay que buscar, por si no saben a qué me refiero cuando hablo de ovnis y del Pentágono. También, pues, ustedes se ponen a mirar y teorías conspiranoicas y conspirativas existen muchísimas, ¿no? Los reptilianos, el nuevo orden mundial, la 5G, nos dice Camilo, sí, ¿no? Por ejemplo, nomás ahorita con esta situación del COVID, existen una cantidad de historias sobre lo que es el COVID, que quién lo creó, dónde apareció, por qué razón, qué está pasando, existe, no existe. Y el mundo está inundado de esto. Los Illuminatis también, ¿no? Entonces el mundo está como cundido de estas historias y todos tenemos algo que decir al respecto. Entonces me gusta mucho el aporte que está haciendo Camilo, porque él dice, lo que no entendemos le atribuimos, eh, le atribuimos razones mágicas o sobrenaturales o paranormales, que son cosas diferentes.
¿y qué pasa cuando a pesar de que existe esta explicación, queda esta sensación de que no es suficiente, de que probablemente a pesar de que tengamos una explicación racional, puede existir otra explicación, ¿no? Eso es bastante interesante de pensar. Bueno, ¿quién más sabe algo sobre nuestro escritor del mes, Charles Dickens? Además de que él es célebremente reconocido por canción de Navidad, ¿no? O más, digámoslo como lo conocemos usualmente, Los fantasmas de Scrooge por Disney. ¿Quién más sabe algo sobre él? Bueno, pues así aparentemente no sabemos mucho, no importa. Pues la idea es que justamente nosotros nos empecemos a enterar. Él justamente fue un escritor del siglo XIX en Londres, en Inglaterra, perdón, en Portsmouth, en Inglaterra. Entonces, al pertenecer al siglo XIX, pues ya podemos decir que su literatura era sobre todo romántica. Y los románticos estaban fascinados con la noche, fascinados con lo misterioso, fascinados con lo que no se puede explicar, fascinados con este mundo interno que siempre está en conflicto, ¿no? Entonces, por aquí podemos empezar a entender por qué él estaba como tan fascinado con esto, ¿no? Y él era muy moralista. Charles Dickens tenía una moral bastante desarrollada y yo creo que eso se nota en su canción de Navidad. Por ahí escuché a un micrófono. ¿Quién iba a hablar? Bueno, parece ser que nadie. ¿Qué más podemos decir? El señor era un genio narrativo, es decir, él tenía esta capacidad de contar las cosas, ¿sí? Tenía este don para crear escenarios, con las palabras crear estos escenarios magníficos en los que uno va leyendo y siente que los está viendo. Él era un genio haciendo esto. Yo creo que lo podemos ver en los cuentos que hemos leído, ¿no? Esta descripción que hace de las montañas y de cómo el sol parece vino sobre la nieve, es una descripción muy bonita, me parece una descripción muy, muy potente. También él es un experto manejando todo lo que es el humor y la ironía y también la crítica social, ¿no? Pero pues bueno, digamos que estos son como así, hablando de forma muy grandilocuente y de forma más académica de este nuestro señor. Em, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de él? ¿Hay algo más que valga la pena de hablar? Pues muchísimo, ¿no? De Charles Dickens hay muchísimo. De él se hacen películas. Todos los años vemos representaciones de cuento de Navidad. Yo creo que eso es lo que más, por lo que más lo conocemos. Por aquí nos comentaban Oliver Twist. ¿Quién es quien nos comentó Oliver Twist? Creo que fue Camilo. ¿Mm? Sí, efectivamente, Oliver Twist. David Copperfield también. Este personaje, el mago, David Copperfield, fue creado por nuestro amigo Charles Dickens. Oye, Juli, Sí. es para comentar una cosa, pues no sé, es que tú ahorita que dices cuentos de Navidad, entonces que es como la más conocida de él, entonces digamos acá, no sé, y cuando uno habla, por ejemplo, de la película de La Vendedora de Rosas, ¿no podría ser también una alusivo a cuentos de Navidad? Eh, Fíjate que ese Pues caso, no, es muy interesante, porque de hecho se habla mucho de que de La Vendedora de Rosas es sí la reescritura de un autor clásico, pero no es el de cuento de Navidad. ¿Ustedes conocen La Vendedora de Cerillas? Era eso. ¿Sí la conocen? sí, yo lo conozco de uno que se llama, pareció al cuento de los hermanos Grimm, y lo vi, se llama Sí. Cuentilandia. Y me vi La Vendedora de Cerillas y ese cuentico me hizo llorar. Yo era chiquitica cuando lo vi. Y lloré viéndolo porque pues les hago spoiler, la niña se muere. Entonces, me parece terrible, sí, qué crudo. No, es cierto, es cierto. Ese cuento de La Vendedora de Cerillas, si no estoy mal y si mi memoria no me falla, y si Internet no es capaz de contradecirme, creo que lo escribió el señor Perrault, Charles Perrault, creo. Salgamos de dudas. Lo bueno es que tenemos Internet a la mano, ¿no?
lo escribió, no, estaba muy equivocado, es Charles Christian Andersen, Hans Christian Andersen, es uno de los más reconocidos de autores para literatura infantil, y sí, es realmente muy triste. Aquí Jamie nos confirma, uy, sí, es muy triste y nos aterriza a la realidad, ¿no? Y yo creo que uno de los cuentos con crítica social más fuertes, que así como nos decía Camilo, es como atemporal, se puede leer en cualquier momento, es La vendedora de cerillas, recomendadísimo para que lo leamos. Gracias, Emerald, por traerlo a colación, porque sí, en realidad es muy fuerte. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, La vendedora de rosas tiene mucho más influencia, es por La vendedora de cerillas. Cuento de Navidad, pues se han hecho muchas adaptaciones. Yo desde que tengo memoria, pues imagínense, Cuento de Navidad fue escrito hacia mediados del siglo XIX. Entonces tiene 100 años encima y más. Y desde que yo tengo memoria se han hecho adaptaciones de Cuento de Navidad, Canción de Navidad, porque tiene ambos nombres. Eh, um, Libro al Viento también ya sacó una versión, tiene todas las versiones del mundo posibles, porque pues se considera un clásico, ya es un clásico y es específico para la época de Navidad, ¿no? Este personaje, Scrooge, como el eh, epíteto, como el emblema de la avaricia, del egoísmo, eh, y cómo puede ser transformado. ¿Y cuál es el poder transformador en esta historia? El pasado, el presente, el futuro, en forma pues de tres fantasmas. Aquí nos dicen, está muy trillado. Pues yo pensaba lo mismo, pero creo que todas las generaciones aprenden algo diferente. Es una de las cosas más chéveres de la literatura. Eh, Nuestros padres habrán leído estas historias y habrán aprendido una cosa, habrán entendido una cosa. Nosotros leemos ahora estas historias y entendemos otra cosa. Y probablemente en un futuro nuestros hijos o los pequeños que vengan en adelante leerán la misma historia y encontrarán valores diferentes, ¿no? Eso es lo chévere. La literatura habla a todo el mundo de una forma diferente y eso también es muy valioso. Pero bueno, creo que hicimos bueno, alguien va a hablar, Hable. Digamos que también no solo, pues digamos, lo que mencionabas, sino también es una descripción de sus propios tiempos, por lo menos con la historia de Oliver Twist. Habla mucho sobre cómo era la vida de un huérfano en el Londres, no recuerdo en ese momento de qué época, ¿sí? Donde les tocaba literalmente con las uñas, o sea, ganarse la vida como fuera, o robando, o buscando trabajo, regalarse como aprendices, de cualquier otra forma, y es una crítica social pues al tema de clases, ¿sí? Un poco al abandono, pues a muchas cosas de esa época. Sí, yo creo que en ese momento era como, pues, de pronto los puristas en la literatura dirán que no es válido hablar de retratos de sociedad, pero probablemente sí quería como mostrar estos aspectos que eran como los más difíciles, ¿no? Creo que concuerdo un poco con lo que nos dice Eider Camilo. Pero, pero pues nada, cuando nosotros nos acercamos a la lectura y sobre todo a estas obras que parecen que fueron escritas sin tener un tiempo en mente, sino que parece que fueron escritas para todos los tiempos, como los cuentos que estamos leyendo, que parecen que hubiera ocurrido ayer, la historia de El guardián de las vías del tren. Cuando leemos estas historias, no solamente tenemos que encontrar todos estos puntos de si es una crítica social o no, sino se trata también de qué nos despierta miedo, nos da sueño, qué nos produce, ¿no? Eso también es muy importante. Y pues justamente eso era lo que queríamos hablar. No sé, ¿alguien tenga algún otro comentario así que valga la pena, pues, que escuchemos o demás? Porque pues bueno, mientras yo iba leyendo, se me vinieron muchísimas cosas. El poder de la lectura justamente es que cuando nosotros empezamos a leer, lo que vamos leyendo va conectándose con toda nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia de lectura, nuestra experiencia de escritura, contra toda nuestra experiencia. Entonces, cuando yo iba leyendo, me acordé de algo. Pero entonces, antes de contarles de qué me acordé, quisiera saber si hay alguien que quiera comentarnos algo más de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Listo, entonces les estaba comentando. Cuando yo estaba leyendo, yo empecé a leer el libro el mismo día que seleccionamos el material.
me puse muy juicioso a la tarea de avanzar con la lectura eh, y me causó curiosidad esta primera historia. La historia, vamos a ver, aquí tengo el libro. La historia se llama Para leer al anochecer, justamente. Y tiene dos historias en realidad, no es solamente una historia, sino son dos historias. No sé si alguien quiere ayudarme a contarla, como para que no solamente sea mi voz, sino que alguien nos ayude contando en qué consisten estas dos historias. Y ya les cuento yo qué fue lo que yo empecé a pensar cuando estaba leyendo esto. ¿Alguien que me quiera ayudar a contar? Sí, de los que ya leyeron el primer cuento, no sé. Bueno, listo. Entonces, cuenta dos historias, ¿no? La primera es sobre esta pareja. Se van a casar. Y pues la historia la está contando justamente es uno de los personajes. Bueno, la historia nos ubica en una montaña. Están en una montaña en la que aparentemente está nevando, va a empezar a nevar, está haciendo mucho frío y justamente pues el ambiente, según nos cuenta la historia, pues es un anochecer, empieza a atardecer y pues el cielo empieza a oscurecerse. Y nos describen de una forma bastante bella todo el proceso de anochecimiento. Y en ese momento, en donde la luz se va retirando y pues la oscuridad empieza como a dominar el ambiente, los personajes empiezan como a hablar de historias así, como de terror, medio de fantasmas, aunque claro, hay como un grupo, la gente, están los escépticos, están los que sí creen, y está nuestro narrador que parece no tomar parte de esta discusión, pero pues sí está muy atento y él prefiere escuchar lo que están hablando los demás personajes. Y pues se narran dos historias, reitero. Entonces, la primera es justamente la historia de este mayordomo que nos está contando cómo su señora, así la llama su señora, empieza a tener ciertas crisis así extrañas justo en los días antes de casarse. Entonces, ella se casa con el señor, con el patrón, digámoslo de esta forma, del mayordomo, y pues emprenden un viaje en carreta, ¿no? Hasta la casa, que es en Nápoles, si no estoy mal. Y pues bueno, en el transcurso del viaje, nuestro mayordomo nos empieza a contar que la señora empieza a tener ciertas crisis porque tuvo un sueño de un señor encapuchado y cuyo aspecto, digamos, la sobresaltó y, y le causó esta conmoción interna que le está robando toda la paz. Y de eso va la primera historia. La segunda historia que nos cuentan es sobre también un mayordomo contándonos la historia, la experiencia de su amo, en la que él tenía un hermano y una noche el amo sueña o siente o ve que el hermano va hasta la habitación de él, se despide y desaparece, para después descubrir que ese mismo momento, en esa misma noche, pues el hermano había muerto, ¿no? Esa es la segunda historia. Entonces nos ponen ahí y siempre las dos historias nos ponen ahí como explíqueme usted esto, ¿cómo puedo explicar que haya pasado esto? Si no es algo de fantasmas, entonces, ¿qué es? ¿No? Y esa es una de las cosas más chéveres. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, me acordé de un video. ¿Quiénes de aquí saben o han escuchado o han visto, porque también puede que no sea lo único, al youtuber Dross? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien que me diga sí por el chat o que me diga por el micrófono? Sí. Listo, Eider me dice que sí, Esmeralda me dice que sí, Luis Fernando también me dice que sí, María Alejandra sí, Cindy yo. Bueno, entonces veo que yo creo que muchas personas conocemos a este youtuber. Y justo la primera historia, la del el sueño de esta señorita, me hizo acordar de una historia. Entonces, pues para no contarla y asesinarla mediante la paráfrasis, pues yo tengo el video para que lo veamos y pues nada, desde allí empecemos o continuemos con la conversación que me pareció súper, súper en la tarde del día de hoy. Entonces vamos a ver el video. Los mitos originados y o propagados a través de Internet le dieron un nuevo volumen a lo desconocido.
porque la mayoría son mucho más interesantes que las leyendas urbanas populares. Como prueba de ello, lo que estás por escuchar ahora es una de las cosas más raras del mundo. Mucha gente dice que es completamente real y probablemente aquí y ahora, entre la audiencia, aparezcan quienes respondan positivamente ante las siguientes imágenes. Mira fijamente este rostro. Para algunos será alguien desconocido, pero para otros, y es acá cuando comienza lo extraño, esta cara es cuando menos conocida en algunos casos o sumamente familiar en otros. El hecho es el siguiente. Durante la noche, gente de todas partes del mundo, indistinto del país, indistinto del continente, sueña con este rostro. Una persona de nombre Andrea Natella, quien trabaja en campañas virales de marketing, vio una oportunidad de oro en una historia que se originó en el año 2006 en Nueva York. Y por ello, siguiendo el cada vez menos extraño oportunismo de Internet, tomó la delantera y registró un sitio web. A esta persona se le debe que este caso sea conocido. La paciente de un psiquiatra reputado en la Gran Manzana dibujó el rostro de un hombre que, según testimonio recogido durante las terapias, se le aparecía frecuentemente en sus sueños. En ellos, el sujeto, de carácter benevolente, le daba consejos acerca de su vida privada. La señora jura que nunca estando despierta conoció a semejante personaje. El dibujo quedó olvidado en el escritorio del psiquiatra y, varios días después, ocurrió lo que sin dudas el doctor habría catalogado como una gran sorpresa. Otro paciente suyo reconoce el rostro en el dibujo. Cuando el experto pregunta más, la respuesta que obtiene sin dudas lo deja abismado. No lo conozco, dice, pero lo he visto en sueños. El psiquiatra decide entonces enviar el dibujo por internet a todos sus colegas, conminándolos a que se lo muestren a todos aquellos pacientes que, durante las terapias, hablan con frecuencia acerca de sus sueños. El experimento del cada vez más sorprendido catedrático rinde sus frutos al cabo de pocos meses. Otros 4 pacientes de sus colegas desde distintos lados del país reconocieron al hombre de la fotografía. Y muy para el sobresalto del psiquiatra, quien a estas alturas no cabe dentro de sí mismo, dada la extrañísima singularidad de toda esta anécdota, la evaluación de esos 4 pacientes es la misma que él ya recibió de boca de 2 de los suyos. Han visto a ese hombre, sí, pero en sueños. Aún ante lo ya dicho, esto no es sino el comienzo. La imagen fue propagada libremente por internet en octubre del año 2009 y al día de hoy, Andrea Natella, quien tiene la página, asegura que ha recibido testimonio de al menos 2.000 personas por correo electrónico desde ciudades como Berlín, Sao Paulo, Teherán, Beijing, Barcelona, Estocolmo e incluso Moscú, afirmando que han visto a este hombre una o varias veces durante sus sueños. Natella mira con sorpresa las fotografías que recibe por parte de los internautas, las cuales no tarda en colgar en su página web. Desde entonces, miles de personas alrededor del globo han intentado explicar este singular fenómeno. Algunos dicen que Andrea Natella propaga una farsa, pero eso no explica cómo siguen apareciendo personas mes a mes a quienes este rostro cuando menos se les hace familiar. Y ni qué hablar de las personas que aseguran a pies juntillas haberlo visto en sueños. Es por ello que otros intentan darle sentido a este increíble enigma por medio de argumentos psicológicos e incluso sociológicos. Mientras que por otro lado,
Hay muchos quienes atribuyen este formidable fenómeno asegurando que se trata de una irrefutable prueba metafísica, de que el mundo de los sueños puede conectar a realidades extrañas que existen verdaderamente, presencias que no son producto de nuestra mente, sino que existen en verdad. ¿Qué opinas tú? ¿Qué sentido le das a esto? ¿Qué es verdaderamente este rostro? ¿Cómo se puede explicar tan increíble fenómeno? Y sobre todo, ¿alguien entre ustedes ha soñado con este hombre? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba Y bueno, ¿qué tal? ¿Ya conocían esta historia? Todos callados. Ah, ok. Luis Fernando nos dice sí, Cindy pone carita de sorpresa, Miguel nos dice que no, María Alejandra nos dice que no, Lucía dice que no, Cindy no, e Isaac nos dice que no. Y Lina también nos dice que no. No la conocían. Bueno, y la pregunta ahora es, ¿ustedes, Edwin también nos dice que no, han soñado con este hombre? Hernán nos dice que sí. Qué extraño. Lina nos dice nunca. Bueno, no. ¿No? Pero entonces sí me parece muy curioso. Cindy dice que no ha soñado con él. Sí me pareció muy curioso. Ah, bueno, Miguel nos dice que no ha soñado con él, pero lo tendrá en cuenta. Y Lucía nos dice no, menos mal. Jenny nos dice que quizás lo haga hoy. Ojalá no. Edwin nos dice, al peinarme por la mitad quedo igual al hombre de la foto. Bueno, eso tendríamos que verlo. Bueno, yo porque traía el video así como a colación, ¿no? No pensarán que es gratis. Es que justamente me pareció que era muy similar el caso de lo que narra este video con lo que estaba contándonos el personaje del cuento, ¿no se les hace? Este personaje que sueña con este hombre y le quita toda la tranquilidad. Es un personaje que no conoce, es una persona que nunca ha visto y sin embargo se le aparece en sueños y tiene este miedo de que en algún momento va a encontrar un cuadro de él y pues se va a morir del miedo. En esto más o menos gira la primera historia del primer cuento. Aquí nos dice Cindy, pero creo que es posible que me sueño con él después de hoy. Si es así, en definitiva tenemos que hablar de esto dentro de 8 días. Si soñaron o no soñaron con el personaje. Dina nos dice, mejor no lo pienso o soñaré con él. Ok. Entonces lo que les estaba comentando, me parece como, no sé, la verdad yo no había escuchado de esto de soñarse con personas desconocidas. Algunos amigos míos sí me han contado sobre, hey, es que me soñé con una persona que no conozco, pero siento que la conozco. Y pues esto también abre la puerta a una infinidad de preguntas. El mundo de los sueños, lo onírico, ¿no se les hace? Bueno, la historia, por supuesto, del cuento de Charles Dickens termina, spoiler, como nos decía Esmeralda, termina, según ya nos contó Isaac, en que este hombre aparece y pues aparentemente no sabemos, es lo que da a entender, es que queda un poco en el aire esa explicación, eh, rapta a la señora, se la roba de la cama casi, o ella se va con él, no sabemos, esos son los misterios que hacen interesante justamente pues la lectura. Entonces, sería muy chévere que ustedes mismos vayan, investiguen y hagan sus propias, lean, hagan sus propios, eh, no sé, pensamientos, intenten generar sus propias hipótesis de qué pasó. Por ejemplo, esa es una de las cosas, yo también lo pensé, tengo que decir, una de las cosas que nos está diciendo Esmeralda en el chat. Ella nos dice, fue la excusa para irse con el amante. Yo también pensé algo así. ¿Y quién nos dice que no? ¿No? Como que ella tenía planeado todo el escape y se inventó toda esta historia para escaparse con él. Entonces la historia de fantasma no era sino una excusa para contarnos una infidelidad, ¿no? Yo también pensé eso en algún momento. Pero bueno, yo le hago como que le sigo las reglas
al escritor, yo le hago caso, él me dice son historias de fantasmas, entonces yo le hago caso a él y digo, listo, esto fue una historia de fantasma. Aquí tenemos otros comentarios. Bueno, Eider se está riendo y Jenny Villalobos nos dice, yo aquí pensando, aunque sea solo una película, se pone uno a pensar, ¿qué pasaría por la mente de Matilda al leer este autor? Ok, esta es un mundo diferente, ¿no? Matilda y esto, sí, que habría pensado. Ok, ese comentario la rompió. Yo creo que Estuvo buenísimo, porque pues el- es que se supone que Matilda en la película dice que ella lee al autor y que le gusta leerlo. sí, es cierto. Gracias, estuvo muy bueno. Probablemente ella pensaba que dominaba fantasmas, no sé, pero el comentario de la sesión del día de hoy se lo lleva Jenny Villalobos. Ah, Isaac nos iba a comentar algo. Cuéntanos, Isaac. Pues diciendo lo que dice Esmeralda, que de pronto se fue con el amante, puede ser porque se acuerda que cuando ellos estaban en la sala y invitaron a este tipo a cenar, cuando ella lo vio, quedó pálida. Entonces, bueno, después transcurrió un tiempo y él le dijo, es mejor que hagamos como le decía, como una terapia, entonces yo voy a hablar con ella, pues para que se le empiece a quitar el miedo de que yo no soy el tipo con el que ella se sueña y soy o una persona totalmente. Entonces ellos creo que quedaron un tiempo solos. Podría ser que estaban planeando cómo se iban a volar. Ok, aquí estamos viendo todas las posibilidades. Aquí hay otra persona, a ver. Yo, yo acabo de acordarme, en la película de Drácula de Bram Stoker, la viejita, ay, se me olvidan los nombres de los personajes. La chica, Mina. Mina, se sueña mucho con el conde, inclusive antes de conocerlo. Sí, señor, esto es cierto. Entonces aquí ya vamos viendo como otra posibilidad. Y si este personaje era un vampiro que estaba acechando a la personaje, a nuestro personaje femenino. Esa era una opción que yo no había tenido en cuenta. Y esa idea me pareció muy, muy chévere. Y si realmente fuera este tipo de alusiones a estos personajes que son góticos por todos lados, ¿no? Los fantasmas, el hombre lobo, Drácula es un personaje estrictamente gótico. No había pensado en esa opción. Muy, muy buen aporte. No lo había pensado. ¿Quién más tiene algo que decir con todo esto? Es bastante interesante, ¿no? Da mucho para hablar. Aquí en el chat A mí sí me tenemos. pasa. Ah, Dale, 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 dale. bueno, mientras tanto, es que resulta que, digamos, sí, claro, yo leí los cuenticos y a mí, digamos, no me causa terror, pero yo ahorita cuando yo escucho las experiencias que tienen otras personas paranormales y que uno dice, bueno, una situación paranormal no se puede explicar científicamente, sino que de pronto hasta que se vive, es que uno dice, bueno, esto de pronto sí pasa, ¿sí? Entonces quizás el libro no asusta, pero nos quiere traer a colación esas historias, ¿sí? Quizás las historias de esa cultura, de ese momento, o sí, como una persona escuda sus pensamientos o algo inventando algo, ¿sí? Entonces, pues, eso me parece muy curioso. Es más, digamos, a mí sí me causó mucha curiosidad la de la casa, la de la casa mágica, embrujada, y yo averigüé sobre la casa y resulta que hay un parque temático del autor en Londres y una de las atracciones es exclusivamente esa casa, con los cuartos, con todo. Entonces, pues yo digo que es algo, pues, como que nos trae información sobre esa cultura, sobre el Londres antiguo, pues no sé, lo veo por ese lado. Me gusta mucho lo que estás diciendo, Esmeralda, porque tú inconscientemente, bueno, no sé qué tan inconscientemente, yo lo veo de esta forma, probablemente es un trabajo de hecho muy consciente, pero tú nos estás aquí hablando un poco sobre cómo ha funcionado la lectura o cuál ha sido, poniéndolo en términos bastante pragmáticos, cuál ha sido la función de la literatura para ti. Para ti, o lo que nos permites ver con tus palabras es que mediante la lectura tú estás también viendo cómo otras personas pueden pensar, estás identificando y pues estas conversaciones también están teniendo parte en todo este proceso, te están permitiendo desarrollar un poco la empatía, entender cómo la otra persona se relaciona con el texto, por ejemplo. También está despertando en ti este espíritu inquisitivo, aunque bueno, yo creo que todos quienes trabajamos en biblioteca tenemos mucho de ese espíritu inquisitivo, de conocer más, de saber todo, de explicarlo a profundidad. Pero entonces, me gusta muchísimo lo que estás diciendo, porque justamente estás siendo como muy específica sobre cómo la literatura a ti te ha llevado a lugares de pronto que no conocías de ti misma o a lugares comunes con otras personas o cómo la literatura está funcionando para todos los que estamos aquí reunidos, ¿no? Y eso me parece muy, muy bonito.
Muchas gracias, de veras. Los comentarios del día de hoy han estado buenísimos. ¿Quién tiene algo más para decir? Pues bueno, mientras se animan, yo creo que quiero hacer una reflexión justamente sobre los dos últimos puntos que hemos tocado, eh, sobre cómo el miedo, yo creo que una de las frases que una vez utilizamos en este club de lectura, pero leyendo un texto diferente del escritor H.P. Lovecraft, que también es un maestro en el terror y del terror, eh, ¿cómo es que se llama este? Bueno, no me acuerdo en este momento, Eider me dirá. Cósmico, Cósmico. gracias, sí. Eh, Él dice que la emoción más antigua del ser humano es el terror, es el miedo, y específicamente lo miedo a lo desconocido. Entonces, probablemente aquí en este momento, siglo XXI, en pleno 2020, donde las cosas que nos asustan son muy reales, donde en este momento tenemos miedos bastante tangibles a nuestro alrededor y en la situación en la que estamos. De pronto leer sobre este tipo de historias que parecen de muchas formas muy irreales, probablemente no nos generen este mismo temor, ¿no? En este momento las historias, nuestra historia también parece un poco así de terror. Qué interesante sería de aquí mañana leer o que nosotros estuviéramos leyendo una historia sobre, por ejemplo, una pandemia. Y es una de las películas más populares hoy en día son todas estas historias de zombies y de virus y de pandemias y demás, porque son cosas más reales de lo que estamos leyendo y probablemente esa es la razón por la que no nos producen ese mismo miedo, porque nuestra situación es muy diferente a la de ellos. Todo para ellos en esta sociedad probablemente las cosas, como nos decía Camilo, las cosas que no podían explicar eran las cosas que producían miedo. Para nosotros en este momento, según analizo yo, produce más miedo lo que podemos explicar pero no podemos combatir. Entonces, yo creo que esta literatura, a pesar de que no nos genera esta misma sensación de miedos, o no a todos por igual, porque Isaac nos comentaba que a él sí le ha producido este escozor, y de hecho a mí también el cuento del vigilante de las vías del tren también tuvo este momento de tensión en el que yo decía, ¿qué está pasando? Y de hecho me parece un cuento muy, muy chévere. Eh, a pesar de que no tenga esto, sí nos permite ponernos en otros puntos. Para mí eso es una de las cosas más chéveres que tiene la literatura o tiene la lectura, y es que nos permite desde la comodidad de nuestras sillas, de nuestras camas, nos permite trasladarnos a muchos otros lugares y empezar a ver la vida de muchas otras formas y buscar explicaciones, nos permite también pensar, ¿no? Entonces, mi invitación para todos los presentes es que si no están dentro de nuestro grupo de WhatsApp, porque por ahí es donde, digamos, compartimos los libros, afinamos cositas, debatimos ciertas cositas, pues si quieren participar, se pongan en contacto conmigo. Yo voy a poner mi correo electrónico aquí abajito. También, si quieren leer el cuento, el libro que estamos leyendo y no saben cómo encontrarlo, pues por el medio de este correo yo los puedo ayudar a que encuentren el material o se los puedo dar en caso de que lo necesiten. Pues para que podamos todos empezar a conversar de forma mucho más fluida, ¿no? La idea es que estos clubes, como les comentaba, eh, es que sean mucho más fluidos. Yo voy a seguir preparando cositas, traer videos, traer cosas así como varias. Ustedes saben que a mí me gustan hacer estas cosas. Eh, pero pues la idea es que ya que tenemos un material fijo de lectura, pues podamos empezar a hablar de todas nuestras experiencias, así como a alguien se le ocurrió ligar a Charles Dickens con Drácula, alguien ligó Charles Dickens con Matilda, me pareció un aporte buenísimo, yo no lo había pensado, por ejemplo, o sea, no hubiera pensado en Matilda y en Charles Dickens. Alguien así, pues hablamos de historias de brujas, que esto sea así, sea esta conversación mucho más fluida. No sé si alguien tenga algo para comentarnos antes de que continuemos. Bueno, hay una parte chiquitico y es que, pues, digamos que en un espacio común para todos aquí, la biblioteca, nosotros tampoco somos ajenos a ese tipo de historias. Creo que aquí hay varias personas que han tenido sus sustos en diferentes sedes por diferentes razones. Entonces, no, como hacer esa acotación nomás. No, sí, o sea, yo creo que todos
Pues lo que les decía, yo realmente creo que todos hemos tenido estas historias, pero en mi experiencia de trabajar en bibliotecas, sí, en todos los lados en los que yo he llegado hay un fantasma, por alguna razón. O sea, biblioteca sin fantasma no es biblioteca. No pienso, suena un poco así como extremo, pero es así. Las bibliotecas parece que están rodeados también con este halo de misterio, ¿no? Y eso es muy chévere de lo que es trabajar en bibliotecas. Pero probablemente nosotros al interior del gremio bibliotecario decimos esto y no sabemos, de pronto otros gremios también tengan esto, ¿no? ¿Qué nos dirán, por ejemplo, pues por ejemplo, ahorita en la universidad, qué podemos decir de todas las historias que esconde el claustro, que esconden las sedes? ¿Qué cosas habrán allá ocultas? Historias de todas estas personas que llevan mucho tiempo, no necesariamente en la biblioteca, sino como tal dentro de la universidad, y conocen historias de cosas que han pasado. Siempre hay hechos fatídicos en todas las partes, personas que mueren, discusiones, bueno, en fin, etcétera. Yo creo que todo el mundo tiene algo que contar, independientemente. Sí, para mí las bibliotecas son como un pequeño nido, como si las páginas de los libros atrajeran a estas entidades, si se cree en ellas. De hecho, yo podría contar un par de historias de estas, pero pues probablemente lo haga después. He escrito mi experiencia, de hecho, de estas experiencias un poco paranormales. Obviamente, pues las he escrito en tono jocoso, como para reírme de mi propia experiencia y de mis propios sustos. Eh, pero sí, sí, lo que dice Eider es muy cierto. Al interior, así como haciendo un pequeño grupo, la gente en biblioteca tiene muchas historias para contar, ¿no? No sé qué me digan de pronto otras personas que no son de bibliotecas y digan, no, sí, yo también no soy bibliotecario, no pertenezco a biblioteca, pero en definitiva tengo muchas historias que contar en mi lugar de trabajo, que son mucho más interesantes. Bueno, aquí nos están diciendo en el chat, muchas gracias, gracias, me parece, ok, por el correo, ¿no? Me parece muy chévere que lo tengan ahí. Cindy se está riendo. Mónica nos dice Frankenstein y Shakespeare, ser o no ser. Oh, eso es buenísimo. Cindy nos dice, no solo las bibliotecas, sino también los archivos. Oh, sí, esa es otra. Los archivos son como, no sé, un imán para todas estas historias. Lo que digo, yo creo que no solamente estos lugares así como relacionados, sino toda oficina tiene que tener algún aspecto paranormal. Bueno, pues nuestro espacio va de 4 a 6 normalmente, digamos que bien lo saben, no me gusta tomarme las 2 horas, considero que estas actividades, eh, pues la idea es hablar lo más que podamos en la menor cantidad de tiempo para que podamos como expresar y no sentirnos tan cansados. Después de un rato uno inevitablemente se va a sentir cansado. Entonces, bueno, aquí tengo otros comentarios. Ok, Jenny Villalobos nos dice los call centers, me imagino, ¿no? Estos lugares también tienen que ser. Los Marina, los conventos, sin falta, sí. Yo creo que aquí todos podríamos como tener historias, muchas historias para contar de esto, lo que digo, o sea, todos hemos tenido una experiencia así, puede que le busquemos una explicación, sí, estoy de acuerdo, todos buscamos una explicación, pero puede que nos quede esa sensación en el fondo de que nos asustaron y no entendemos por qué. Entonces, pues nada, no sé si alguien tenga algún otro aporte que hacer. Bueno, también Miguel Ángel nos dice que Los Ángeles, por ejemplo, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Aquí estamos hablando solamente de estos ah, espectros, de todos estos entes, llamémoslo así, como normalmente relacionados con la oscuridad y con el temor, los fantasmas. Pero pues Miguel Ángel nos menciona Los Ángeles. También he conocido personas que hablan mucho, mucho sobre este aspecto de Los Ángeles. Es otra cosa que podríamos mirar, cómo encajan Los Ángeles en todo este mundo de los fantasmas y de lo paranormal. Eso sería un muy buen tema. Tiene toda la razón, Miguel. Muchas gracias. No sé, ¿quién tiene algún otro aporte antes de despedirnos? Bueno, Parece un silencio fantasmal. sí, el silencio fantasmal nunca falta en estas sesiones. Bueno, pues entonces yo creo que nada, nos podemos ir despidiendo. Lo que les digo, a mí me gustan que estas sesiones sean corticas, pero sustanciosas. Me parece que
mm, son más provechosas o se aprovechan mejor de esta manera, porque pues después de un rato lo que les digo, es normal que uno se sienta cansado, incluyéndome. No me saco de la colada, yo también me siento un poco cansado después de un rato, pero pues nada, yo solamente quería darles las gracias a todos ustedes por haber participado una vez más en el club de lectura. A todos aquellos que nos conocen por primera vez, qué bueno que estén acá. No se desconecten, en este justo momento estoy compartiendo con ustedes la encuesta. La idea es que hemos tenido, en este momento tenemos 23 conectados, sería muy chévere yo poder recibir esas 23 respuestas para que por fin no se demoran nada, son 5 preguntitas para marcar de 1 a 5. ¿Listo? Entonces me colaboran por fin llenando esa encuesta. Para mí es muy, muy buena poder tener estas encuestas, así yo puedo saber cómo mejorar, en qué aspectos puedo trabajar y demás. Entonces sería chévere que me ayudaran con la encuesta. Mientras tanto, les voy comentando. La idea es que vamos a tener 4 sesiones, es decir, esta es la primera de 4 sesiones donde vamos a estar discutiendo todos los relatos. No importa si ustedes leen uno a la vez o van leyendo 2 o van leyendo 3 o tienen el libro completo para la próxima semana, digamos, eso mi interés no es competir aquí por quién acaba primero. La idea es que todos vayamos leyendo a nuestro propio ritmo. Gracias, Jessie. La idea es que todos vayamos leyendo a nuestro propio ritmo y pues de esta forma podamos ir haciendo aportes en la lectura. Entonces aquí yo no estoy buscando eruditos ni nada de eso, no se trata de eso, se trata de que compartamos. Para mí lo más importante y lo que yo creo que siempre voy a decir, sea aquí en las sesiones o sea en el grupo de WhatsApp, para mí lo más importante es que disfrutemos la lectura. Sí, disfrutemos lo que estamos haciendo, eh, leamos con gusto y podamos empezar a crear. Si no tenemos el hábito, podamos empezar a construir este hábito lector. Es a lo que siempre le apunto con este trabajo. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por haber participado en esta sesión de Don Quijote Rockstar. Les recuerdo, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde o se desarrolla en este espacio. Asimismo, solamente me queda recordarles, pues, seguirnos en redes, Facebook, Twitter e Instagram como @Crayusta Bogotá y nos pueden buscar también en el canal de YouTube como Crayusta Bogotá. Allá están todas las sesiones del club de lectura y pues todos los demás videos que hemos hecho para pues estar en contacto con ustedes. Van a encontrar muchísimos videos, videotutoriales del club de lectura, asesorías en redacción, 365 días para ser más culto, el cine break, los recetarios literarios, las predicciones literarias, todas las grabaciones de El Rincón de la Poesía, todas las capacitaciones que hemos hecho, en fin, allá van a encontrar todo reunido de lo que hemos hecho en el Crayusta. Y para que se mantengan al día, sin duda, pues seguirnos a través de nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos dentro de 8 días.